Hola, soy Mateo Camargo y hoy les vengo a hablar sobre la ley de Faraday. Primero que todo, ¿qué, qué es la ley de Faraday y quién fue Faraday? En el mundo de la electricidad y el magnetismo existe una ley fundamental que rige el comportamiento de las bobinas, la ley de Faraday. En este video explicaremos cómo esta ley implica el funcionamiento de una bobina y cómo podemos aprovechar para generar corriente eléctrica. Pero, ¿qué es exactamente la ley de Faraday? Esta ley, formulada por un científico británico llamado Michael Faraday en el siglo XIX, establece que un cambio en el flujo magnético a través de una superficie cerrada induce fuerza electromotriz, es decir, una corriente eléctrica. Ok, ley de Faraday en bobinas. Para entender cómo la ley de Faraday afecta a una bobina, primero debemos comprender los conceptos básicos. Imaginemos una bobina de alambre conductor. Cuando un campo magnético cambia a través de esta bobina, ya sea aumentando o disminuyendo su intensidad, se genera una corriente eléctrica en la bobina. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética se basa en el principio de que un campo magnético en movimiento crea un campo eléctrico. Cuando el campo magnético atraviesa la bobina, las líneas de flujo magnético cortan los alambres de la bobina, generando una fuerza electromotriz, también conocida como voltaje, a través de una bobina. La ley de Faraday. La ley de Faraday establece que el valor de la fuerza electromotriz inducida en una bobina es proporcional al ritmo de cambio de flujo magnético que atraviesa la superficie formada por la bobina. Es decir, cuanto mayor sea la variación del campo magnético a través de la bobina, mayor será el voltaje inducido. Esta propiedad de la ley de Faraday se utiliza en numerosas aplicaciones. Por ejemplo, en los transformadores, donde una bobina primaria induce un voltaje en una bobina secundaria mediante un campo magnético cambiante. También se emplea un, también se emplea en generadores eléctricos donde la rotación de una bobina dentro de un campo magnético produce corrientes eléctricas y se podría decir que así sirven los cargadores de carga inalámbrica. Bueno, y ahora un ejemplo. Una bobina de 250 espiras tarda 3 por 10 a la menos 4 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U, desde un lugar donde el flujo magnético es de 1,5 por 10 a la menos 4 Webers a otro que es igual a 6 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces, ¿cuál es la FEM inducida? Bueno, la fórmula para la FEM inducida sería menos n, que sería el número de espiras, por flujo magnético menos flujo inicial sobre tiempo. Entonces, en este ejemplo ya sabemos el número de espiras, sabemos el flujo inicial y sabemos el flujo final y cuánto tiempo se demora. O sea que reemplazando los valores en la ecuación, quedaría FEM igual a menos 250 por 6 por 10 a la menos 4 menos 1 por 5, 1,5 por 10 a la menos 4 sobre 3 por 10 a la menos 4, que esto es igual a menos 3,75 por 10 a la menos 2, o que sería lo mismo a menos 375. En resumen, la ley de Faraday establece que en el cambio en el flujo magnético a través de una bobina induce una fuerza electromotriz, generando una corriente eléctrica. Este fenómeno es esencial en el funcionamiento de bobinas en una amplia gama de dispositivos electromagnéticos. Y aquí podemos ver la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de lo que estaba diciendo en la presentación. Aquí podemos ver el campo magnético del imán, cómo afecta en la bobina y cómo produce voltaje.
Tristemente, pues en este simulador no puedo poner más número de espiras de la bobina, pero pues se entiende como la idea principal. Muchas gracias.